El centro de la Vía Láctea lleva miles de años mirándote desde el cielo nocturno, aunque probablemente nunca lo hayas pensado así. Esa banda de luz difusa que cruza la oscuridad es tu galaxia, vista desde dentro. En algún punto de esa banda, a 26.000 años luz de donde estás ahora mismo, hay algo perturbador, algo que los astrónomos tardaron décadas en admitir públicamente porque implicaba una verdad incómoda sobre el lugar donde vivimos. El centro de la Vía Láctea no es lo que cualquiera esperaría encontrar. La física se porta allí de formas que no tienen equivalente en nada de lo que has experimentado aquí. Y hay muchas más razones por las que viajar allí sería imposible. Cuando piensas en el centro de tu galaxia, la mente construye una imagen casi instintiva. Un lugar denso y saturado de estrellas, el núcleo de todo lo que forma nuestra galaxia espiral. Si la Vía Láctea tiene forma espiral, como sabemos que tiene, su centro debería ser el punto de convergencia natural, algo parecido a acercarse al centro de una ciudad enorme desde sus afueras más remotas. Millones de estrellas concentradas en un espacio reducido, brillando con una intensidad que desde aquí no podemos ni imaginar. Durante décadas, eso fue lo que los astrónomos asumieron, el centro como un lugar muy luminoso y denso, del mismo material que el resto de la galaxia, solo más concentrado y más intenso. Esa imagen no resiste el escrutinio, porque lo que encontraron cuando miraron con más detalle no encajaba en ningún modelo existente. En el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo. Sagitario A, como lo llaman los astrónomos, tiene una masa de 4 millones de soles, 4 millones de masas solares comprimidas en un volumen donde el concepto de lugar pierde su significado. Los primeros indicios llegaron en los años 70, cuando radioastrónomos detectaron una fuente de radiación anómala en el centro galáctico. Era una fuente que no se movía como el resto de las estrellas, y eso no tenía ninguna explicación. Durante años, nadie quiso pronunciar las palabras agujero negro supermasivo en público, porque implicaban que el corazón de nuestra propia galaxia era inhabitable por diseño, no por accidente. Eso solo podía significar una cosa: el corazón de la galaxia no es un destino, es una trampa. El verdadero problema, antes de pensar en la radiación o en la gravedad, es el simple hecho de llegar. La distancia entre el sistema solar y el centro galáctico es de 26.000 años luz. Una seada. La luz tarda 26.000 años en recorrerla, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. La luz que llega a tus ojos desde el Sol en 8 minutos necesitaría 26.000 años para llegar al centro galáctico. Las sondas más rápidas que hemos construido viajan a unos 60.000 kilómetros por hora. La Voyager 1 fue lanzada en 1977 y lleva casi 50 años viajando sin parar. Acaba de cruzar el límite del sistema solar, el primer umbral, antes de cualquier destino más lejano. A esa velocidad, el centro galáctico quedaría a unos 450 millones de años de viaje. Cuando los primeros dinosaurios pisaron la Tierra, habrías tenido que salir ya. Pero la distancia pura, es todavía el problema menor de todos los que hay. Imagina que resuelves el problema de la distancia y llegas a viajar a una fracción considerable de la velocidad de la luz. Al acercarte al bulbo central, los instrumentos de la nave empezarían a registrar algo. Niveles de radiación por encima de cualquier valor medido desde la Tierra, procedentes de docenas de fuentes distintas. Rayos gamma, rayos X, partículas de alta energía lanzadas a velocidades relativistas desde todas las direcciones. El centro galáctico funciona como una zona de guerra radiactiva que ningún blindaje conocido podría resistir. Cientos de remanentes de supernovas, estrellas masivas en sus fases finales, arrojando vientos estelares de una violencia sin equivalente. En el centro de todo eso, Sagitario A emite destellos de rayos X con una regularidad que los astrónomos encuentran perturbadora. Como si el agujero negro tuviera un pulso propio que ningún modelo existente sabe explicar del todo. La dosis de radiación en la región central equivale a cientos de miles de veces la dosis letal para un ser humano. No existe blindaje que pueda construirse en cantidades prácticas y aguante esa exposición de forma prolongada. Tu cuerpo lo notaría antes de llegar. Las células empezarían a fallar antes de que pudieras hacer nada. El ADN se desintegraría más rápido de lo que cualquier mecanismo de reparación podría seguir el ritmo. Aún así, seguirías acercándote hacia el centro, sabiendo que lo peor todavía estaría por delante. Al aproximarte a los últimos cientos de años luz antes de Sagitario A, las fuerzas de marea empezarían a actuar sobre cualquier estructura que hubieras construido.
independientemente del material con el que estuviera hecha. Un agujero negro de 4 millones de masas solares no solo atrae, estira todo lo que se acerca. La diferencia gravitacional entre el lado de la nave más cercano al agujero y el lado opuesto sería enorme. Los crujidos llegarían primero, luego las fracturas, y el proceso no tardaría en volverse irreversible. El proceso se llama espaguetificación, y no es una metáfora sino una descripción física de lo que ocurre. Los objetos que caen hacia un agujero negro se alargan en la dirección del campo gravitacional hasta que se desintegran. En 2014, los astrónomos observaron este proceso ocurriendo en tiempo real ante sus instrumentos. Una nube de gas de varias veces la masa de la Tierra, llamada G2, se acercó a Sagitario A-T. La observaron alargarse y deformarse a medida que la gravedad del agujero negro tiraba de ella diferencialmente. Parte de su masa cayó al agujero negro. El resto fue expulsado como gas ionizado a velocidades relativistas. Lo que le pasó a esa nube de gas te pasaría a ti antes de llegar siquiera al horizonte. Y aún así, los científicos llevan décadas estudiando el centro galáctico desde aquí, desde la distancia segura. En 2022, el proyecto Event Horizon Telescope hizo algo que muchos consideraban fuera de alcance. No con una sola antena, sino con 8 radiotelescopios distribuidos por todo el planeta, sincronizados al nanosegundo, para funcionar como un único telescopio del tamaño de la Tierra, lo bastante grande para ver el agujero negro. La imagen resultante tardó años en procesarse con los superordenadores más potentes disponibles en ese momento. Cuando se publicó, mostraba un anillo de luz anaranjada rodeando una sombra oscura. Era el horizonte de sucesos de Sagitario A, el agujero negro que vive en el centro de tu galaxia. Fue la primera vez en la historia que los seres humanos vimos directamente lo que nos impide llegar. Pero hay algo en el centro galáctico que resulta todavía más perturbador que el agujero negro en sí. Una estrella llamada S2 orbita Sagitario en apenas 16 años. Para completar esa órbita, alcanza velocidades de 7.650 km por segundo, el 2,5% de la velocidad de la luz. Una estrella orbitando a velocidades que ninguna nave humana ha alcanzado nunca en toda la historia, y nadie la ha visto desaparecer. A pesar de todo lo que hay ahí dentro esperando para destruirla, S2 sigue ahí, girando alrededor de algo que no debería existir en el centro de la galaxia donde vivimos. Si sobrevivieras a la radiación y la nave aguantara las fuerzas de marea, encontrarías algo que nadie esperaría. Un entorno donde el tiempo no transcurre igual, donde las mismas leyes físicas que conoces dejan de ser confiables. La relatividad general predice que en campos gravitacionales extremos el tiempo se dilata. Cerca de un agujero negro supermasivo, cada hora de tu tiempo equivaldría a un periodo mucho mayor en la Tierra. Los relojes de la nave irían más despacio, aunque tú no lo notarías desde dentro. Al volver, si el regreso fuera posible, la Tierra que dejaste ya no existiría tal como la conocías. Miles de años terrestres habrían pasado durante tu ausencia, aunque para ti apenas hubieran transcurrido meses. Los físicos lo llaman dilatación temporal gravitacional. Y no es ciencia ficción. Los relojes de los satélites GPS ya corrigen este efecto de forma automática, porque sin esa corrección se desajustarían. La diferencia gravitacional entre su órbita y la superficie terrestre produce desajustes medibles en el tiempo real. Cerca de Sagitario A, ese efecto no sería una corrección menor. Sería total, permanente e irreversible. Hay una razón muy concreta por la que estamos exactamente donde estamos en esta galaxia. 26.000 años. Luz del centro galáctico no es una distancia arbitraria. Es la distancia a la que la radiación del bulbo central es lo bastante tenue para que el ADN sobreviva. La distancia a la que las fuerzas de marea permiten que los planetas mantengan órbitas estables durante miles de millones de años. La distancia a la que el tiempo transcurre de forma uniforme, sin distorsiones que hagan imposible la evolución de vida compleja. No podemos llegar al centro de la Vía Láctea, y eso resulta ser exactamente lo que nos permite existir. El centro viaja con nosotros. Esa es la parte que nadie menciona cuando habla de lo lejos que está. La Tierra, el Sol, el sistema solar entero orbita Sagitario a cada 225 millones de años. Ahora mismo te mueves a 220 kilómetros por segundo alrededor de un agujero negro supermasivo. Lo has hecho toda tu vida, y lo hicieron todos los que vinieron antes que tú. Llevamos 26.000 años, luz de distancia,
como condición de nuestra propia existencia. No estamos lejos del centro, porque no hayamos llegado todavía, sino porque nunca pudimos haber estado más cerca. Estamos lejos, porque si alguna vez hubiéramos estado más cerca, no habría nadie aquí para preguntarse por qué. Y eso abre una pregunta que los astrónomos todavía no saben cómo responder. Si la vida solo puede desarrollarse lejos del centro galáctico, algo muy específico se sigue de ahí. Todas las civilizaciones posibles estarían condenadas a vivir en los márgenes, mirando hacia un centro al que nunca podrán acercarse.